La paz y la bendición de nuestro buen Dios. Hoy vamos a tocar el tema que lleva como título el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Hechos capítulo 2, del versículo 14 al 24. Gloria sea al Señor. Que Dios añada abundantes, poderosas y preciosas bendiciones a su palabra. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Bendito sea el Señor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento, te agradecemos de corazón por la oportunidad que nos das, Dios mío, de poder venir a ti con esa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres, Señor amado, y humillarnos delante de ti de tal forma, Padre, que nuestro espíritu se sensibilice para poder recibir la palabra, Señor amado, con gozo, con alegría. Porque lo que recordamos en este domingo de resurrección es que nuestro Cristo está vivo, que Él resucitó, aleluya. Y no solo eso, Dios mío, que Él nos ha dejado una esperanza bienaventurada de vida eterna, Padre Celestial. No solamente para nosotros los que estamos acá reunidos, acá en este templo, sino para todos aquellos que de alguna forma, de alguna manera, humillan su corazón delante de Dios y lo reconocen como su Dios y único y suficiente Salvador. Padre mío, Señor, gracias Espíritu Santo por tu presencia en nuestras vidas, porque tú nos das guía, porque tú nos das dirección, porque tú nos enseñas cómo vivir cada día, Padre Santo. Y yo te ruego por mis hermanas y hermanos que están aquí en esta mañana. Te ruego, Padre mío, Señor amado, aleluya, igualmente por los que no han podido venir, Padre mío. Sabe usted las razones, Dios mío, del por qué no han podido estar aquí con nosotros, Dios. Oramos también por aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor amado. Oramos por nuestro hermano Sergio, Señor amado, que está hospitalizado, Señor. En el nombre de Jesús, por su pareja Habana, que también está hospitalizada, Padre. Y por todos aquellos, Señor, que de alguna forma, de alguna manera están padeciendo de algún tipo de enfermedad, oh Padre Celestial. Aún por los que lo van a seguir en las redes, Padre mío, Señor, aleluya. Reciban bendición del cielo, reciban bendición de lo alto, Padre mío, Señor. Que al escuchar el mensaje de la palabra, mi Dios Todopoderoso, pueda hacer un milagro en sus vidas, oh Señor, pueda sanar todo tipo de enfermedades, pueda traer luz de esperanza a aquellos que no conocen a Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Y por nosotros nuestra fe se fortalezca en esta mañana, Señor amado. Oh Padre Todopoderoso, ponemos todo este tiempo en tus manos, Señor amado, y te agradecemos de todo corazón por la oportunidad que nos das en esta mañana, en esta
la tarde prácticamente entrando, Señor amado, de recibir el consejo de la palabra de Dios, Señor. Señor, sana al enfermo, liberta al oprimido, aleluya, levanta al caído, oh Dios mío. Oramos por esa iglesia perseguida, Señor amado. Oramos, Señor, por esa gran multitud de gente que no tiene a Cristo, que no conoce al Señor, aleluya, para que la luz de Cristo ilumine sus corazones. Recordemos las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida de Dios, aleluya. Muchas gracias, Señor amado. Gracias, Dios, aleluya. En el nombre de Jesús oramos, Señor amado. Amén. Una afirmación yo quisiera hacer en esta mañana antes de introducirme al tema. Si Jesucristo, escúchame lo que le voy a decir, si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿qué razón tendríamos nosotros de estar aquí? Ninguna. Pero la verdad resplandeciente y gloriosa es que Cristo está vivo, que resucitó al tercer día como Él lo prometió. Y eso es lo que nosotros recordamos, no solamente un domingo de resurrección, toda la vida, todo el tiempo. Porque todo el tiempo estamos entendiendo lo que significa la resurrección de Jesucristo y el poder de su resurrección. Lo cierto, amados hermanos, de que esta resurrección no solamente fue profetizada por el mismo Jesucristo, sino que profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías, si me acompañan un momento, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Del versículo 10 al 12. 750 años antes que Jesucristo naciera, aproximadamente, Él decía lo siguiente. Isaías 53 del 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Recordemos las palabras, ¿no?, en la cruz, cuando él le dice al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen o lo que han hecho. Y se refería a la gente que lo había llevado a esa condición, a los sacerdotes, ¿no?, a las autoridades romanas que habían condenado a muerte su vida. Y se refería a él, aún en esa condición, él ya imploraba, ¿no?, por el perdón de pecados, por el perdón, por la vida que esas personas podían obtener a través, ¿no?, del perdón de pecados. Gloria sea el Señor. Lo cierto, amados hermanos, que su muerte y resurrección estaba profetizada en la Biblia muchos cientos de años antes que Jesús naciera. En el libro de Salmos, capítulo 16, encontramos otro evento profético. Se le conoce a estos como profecías mesiánicas, que vaticinaban lo que verdaderamente tenía que acontecer con el Señor. Y saben, amados hermanos, son cientos las profecías que hablan del Señor, no solamente de su muerte y resurrección, sino de mucho de lo que tenía que acontecer. Dice así, Hechos capítulo 16, versículos 10 al 12. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol. Versículo 10, Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Bendito sea el Señor. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Y hay un momento, ¿no?, en esos días de la resurrección, mejor dicho, de su muerte, de su estado de muerte en tumba, donde Jesús desciende a los mismos infiernos para dejar libre la cautividad. Y yo creo que en ese momento, pues el diablo pensaba que había derrotado, que había vencido al Señor. Pero lo cierto es de que esa fue una muestra más del poder de la resurrección, trayendo libertad a la cautividad. Alabado sea el Señor. Ahora, hay un texto clave en la lectura que nosotros hemos tenido en esta mañana, y es el versículo 24 del libro de Hechos, capítulo 22, que dice así, Hechos 2:24. Gloria sea al Señor. Dice, al cual Dios, el Padre, levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y todos sabemos, amados hermanos, que la muerte es un poder. Cuando una persona muere, ya no hay nada que hacer. Aunque ha habido casos, incluso en la Biblia, donde personas han muerto y han resucitado, han vuelto a la vida, han contado sus experiencias. Pero esas personas nuevamente se han vuelto a morir y jamás han vuelto a volver a resucitar, como el caso de Lázaro. Dios resucitó a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir. Y así vamos a ver, ¿no?, varios hechos donde la muerte se presenta como un poder. Bendito sea el Señor. La muerte, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, la muerte no pudo vencer. La muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. La muerte no pudo vencer y menos retener a Cristo. Y esto es lo que podemos recordar hoy, que Él está vivo. Vivo y poderoso para traer vida y esperanza. Vida para poder transformar el corazón y el destino de muchas personas que de pronto, sin el conocimiento que Dios da, de pronto conocen al Señor. ¿Amén o no hay amén? Ahora, la muerte es un poder, amados hermanos. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Gracias por el agua, hermana Genoveva. Gloria a Dios. La muerte es un poder, es un lugar de destino también. Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 al versículo 13, que dice así: el juicio ante el gran trono blanco. En la Biblia hay dos juicios. Este es el juicio de la humanidad sin Dios. El otro juicio es el juicio del tribunal de Cristo, que es el juicio de la iglesia. Pero en este juicio vamos a ver lo siguiente. Y vi, dice el apóstol Juan en la visión de Apocalipsis, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hay varios hechos históricos, ¿no? Por ejemplo, el hundimiento del Titanic. Miles murieron, pero cientos de esos muertos jamás aparecieron sus cuerpos, jamás. Se quedaron ahí en las gélidas aguas donde se hundió este transatlántico. Sin ir muy lejos, hace algunos años atrás, hace varios años atrás, un avión que conducía al equipo de la Alianza Lima cayó en el mar de Ventanilla.
solo una persona que se salvó. Todititos murieron. Pero muchos de los cuerpos que cayeron en esas aguas jamás aparecieron. Jamás. En el Triángulo de la Bermuda desaparecen aviones, desaparecen barcos y esos cuerpos jamás aparecen. Pero un día, todos esos muertos van a aparecer en este juicio. Lógicamente, los muertos en Cristo, porque se supone que si alguno de ellos en ese transatlántico del Titanic había cristianos, pues ellos no van a aparecer en este juicio. Ellos van a resucitar en el arrebatamiento de la iglesia. Hay una diferenciación en ese sentido de la muerte y del destino de las personas. Pero ¿quién es el que provoca todo esto? Jesucristo. Porque en Jesucristo está el poder para traer vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bendito sea el Señor. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cuál es la expectativa de juicio que nosotros tenemos en cuanto al destino final? Vamos al libro de Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Porque debe haber una expectativa en nuestros corazones, aunque la idea de la muerte, yo le aseguro que a nadie le gusta. Yo le aseguro que a nadie le gusta hablar de la muerte. Pero es necesario hablar y conocer acerca del destino final del ser humano. Porque nosotros somos pasajeros en este destino. Hoy estamos, mañana no. Pero la pregunta que nos hacemos muchas veces en este destino, ¿hacia dónde nos vamos? Dice la palabra del Señor en el versículo número 27 del capítulo 9. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y la pregunta es la misma. ¿Cuál es la expectativa que nosotros tenemos acerca del juicio? O de los juicios. Si mi expectativa es correcta, yo entiendo que sí, voy a estar en un juicio, pero no en este. Porque este es un juicio de condenación eterna. Aquí ya no hay esperanza. Quizás muchas de las personas que van a resucitar en ese momento, en ese tiempo del juicio del gran trono blanco, van a decir: sí, ahora sí creo, me arrepiento. Tarde. Ya no hay nada que hacer. Lamentablemente, ese juicio, ¿no?, de Apocalipsis, capítulo 20, es un juicio de condenación eterna. Alabado sea el Señor. En el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo número 8, hasta el 10 voy a leer. Dice así: y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, ¿por qué leo este texto adrede? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, está en plena actividad en este tiempo. Él está influenciando de muchas formas, de muchas maneras, para que la gente se pierda. Él no quiere que nadie se salve. Dios sí quiere. Y eso es lo que alegra mi corazón. Dios sí quiere. Y esa es parte también de la tarea nuestra, de poder llevar este mensaje del Evangelio, de poder proclamar el mensaje de Cristo en estos tiempos, de tal manera que mucha gente se salve, de tal manera que muchos puedan tomar la decisión de aceptar a Jesucristo, sí, al que está vivo, al que resucitó a los muertos, y aceptarlo y recibir ese galardón, ese regalo que es la vida de Dios. Ahora, ¿cuál es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos en este sentido? ¿Qué es lo que Jesucristo enseñó acerca de la resurrección? No de su propia resurrección,
sino de la resurrección en relación a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes, a los que hemos optado por vivir en esta vida de fe, en este caminar con Dios. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Vamos a ver en el libro de San Juan 11, versículo 25, para poder tener claridad. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Qué es lo que yo necesito saber en relación a la resurrección? Bendito sea el Señor. San Juan 11, 25. San Juan 11, 25. Y 26, dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, bendito sea el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se refiere a la eternidad con Dios. La eternidad prometida, pero también la eternidad ganada. Porque nosotros al aceptar al Señor en nuestras vidas, lo que recibimos es vida eterna. No recibimos una religión o una forma de vivir, no acomodada a nuestras propias comodidades, no. Cuando nosotros rendimos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros lo aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nacemos de nuevo a una vida con Dios. Y en ese peregrinar nosotros nos tenemos que mantener firmes en esa esperanza bienaventurada que un día yo estaré con Dios por siempre. Pero mientras tanto mi realidad es esta: estoy aquí, quizás con lucha, quizás con pruebas, quizás enfrentando dificultades, quizás enfrentando necesidades. Bueno, todas estas cosas que he mencionado son oportunidades para poder correr a Dios, para poder ir a Dios y recibir de Dios la bendición del Señor, para poder recibir de Dios la paz del Señor, para poder recibir de Dios la solución a aquellas situaciones que nosotros enfrentamos, que por cierto muchas veces no son tan simples, no son tan sencillas. Pero qué bueno, amados hermanos, es poder tener en Dios, en alguien a quien confiar, en alguien en quien creer. Amén o no hay amén. Ahora, en 1 de Juan capítulo 5, en el versículo 11 y 12, la Escritura dice así. 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. La Biblia dice así. 1 de Juan, no Evangelio, sino Juan. Hay primera, segunda y tercera. Dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y en este contexto de la palabra, la vida a la cual se refiere no es la vida natural. Porque cualquiera puede decir: ¿de qué vida está hablando ese predicador? Yo estoy acá, yo tengo vida. Se puede jactar una persona así. Pero esa es la vida natural. Nosotros nacemos con vida natural. Pero cuando nosotros nacemos para Dios, lo que recibimos es una vida de Dios. Lo que recibimos es una vida espiritual. Lo que nosotros recibimos es la razón del vivir la vida de fe con Cristo Jesús, siguiendo las pisadas del Maestro, caminando como Dios espera que caminemos, en esa certeza, en esa seguridad que Dios quiere que nosotros podamos vivir cada día. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, la Escritura dice lo siguiente. Gloria sea al Señor. Dice así. Efesios 2:21 dice así. Perdón, 2:1. Efesios 2:1 dice así. Y Él os dio, ¿qué nos dio? Vida. Vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Esa vida es la que nos permite a nosotros vivir como ahora lo hacemos.
Esa vida que Dios nos ha dado es la que nos permite venir a la iglesia y disfrutar los tiempos de alabanza, de adoración. Esa vida que nosotros hemos recibido es la que nos permite tener esa confianza en Dios acerca de lo que verdaderamente Dios puede hacer. Anoche me gozaba mirando con mi esposa esa película que se llama Cuarto de Guerra, de una ancianita, una guerrera de oración, y que hace una discípula de una mujer que venía con muchos problemas. Y qué tremendo, ¿no? Cómo Dios pueda obrar a través de la oración. Y cuando uno mira cosas así, no, aunque pueda ser ciencia ficción en el sentido que es una película, pero con la experiencia propia de cada uno de nosotros en relación a lo que yo puedo ver cuando yo oro. Hace unos días recibí la noticia de una hermana que le iban a operar del seno y no lo operaron porque Dios le hizo un milagro. Los médicos les dijeron, no, en la segunda oportunidad, porque en la primera oportunidad, yo creo que eso fue de Dios también, no le encontraron la vena y los médicos no podemos no poner los aparatos para poder suministrarte, no, lo que tú necesitas para poder operarte, así que no podemos, no encontramos tu vena. ¿Cuántas horas habrán estado buscando la vena? No la encontraron, la mandaron a su casa. Después, cuando regresó, le volvieron a hacer un análisis, un examen y dijeron, no sé qué ha pasado, pero ese tumor se ha empequeñecido. Y la mandaron a su casa. Y le dijeron, ya no necesitas operación. Pero lo que sí vamos a hacer, le vamos a dar un seguimiento. Yo dije, eso es respuesta de Dios a las oraciones que nosotros hacemos. Porque sabe Dios cuánto hemos estado orando por nuestra hermana. Bendito sea el Señor. Y la pregunta que yo me hago, ¿estás tú orando? ¿Estás tú pidiendo por algo? Pues debemos hacerlo, amados hermanos, para ver el accionar de Dios, para ver el poder de Dios. Hablamos de un Cristo resucitado, no solamente por el hecho del poder de esa resurrección, sino por el hecho poderoso de lo que Él puede hacer por nosotros. ¿Amén o no hay amén? Ahora, hablamos de la resurrección de Cristo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Dice Hechos 2:24, dice, al cual Dios levantó de los muertos por cuanto era imposible, hablando de Jesús, del Señor, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Amados hermanos, a diferencia de otras religiones, podemos ver otras religiones, podemos ver algunos profetas, ¿no? O algunas personas que se autoproclamaron incluso Dios, como este Jesús de Miranda, que decía que era el Dios encarnado, el Jesús encarnado. Él se murió, amados hermanos. Pero nuestro Cristo murió, es cierto. Cargó con la culpabilidad de toda la humanidad, es cierto. Fue enterrado en una tumba, es cierto, es verdad. La Biblia lo detalla acuciosamente. Pero Él no se quedó en esa tumba. Eso es lo que nosotros recordamos hoy. Y siempre. No solamente hoy. No solamente hoy. Alabado sea el Señor. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 15 al versículo 21. Efesios capítulo 1, verso 15, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a sus diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Saben, amados hermanos, la resurrección de Cristo para nosotros es un hecho de victoria, es un momento de victoria. Para el Señor lo fue. Porque los poderes de las tinieblas, cuando vieron crucificado a Jesús, cuando vieron que enterraban a Jesús, dijeron: ya, lo hicimos, lo hemos derrotado. Satanás trató de derrotarlo después de los 40 días de ayuno, no pudo. Y tampoco la muerte iba a provocar una derrota en nuestro Señor, más por el contrario, iba a ser una victoria gloriosa. Colosenses capítulo 2, para poder sellar este punto, cerrarlo y poder entender el verdadero significado de esta gloriosa experiencia que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la cruz y en la tumba y después en el momento de la resurrección. Versículo 14, alabado sea el Señor. 14 y 15, dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades satánicas, lógicamente, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo maravilloso es que no se quedó en la cruz. Fue enterrado, pero Él resucitó. Pero ¿qué ocurrió en ese momento de la resurrección? ¿Qué poderes intervinieron en ese momento de la resurrección? Vamos a volver a Efesios 1, por favor, para poder entender la operación poderosa del Dios Padre. Versículo 19. Dice así. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Poder de quién? Poder del Padre. Porque el que desata todo el poder para que Jesucristo resucite es su Padre. Cuando Él vio, pero si en Él, y Él ya sabía, lógicamente, pero en Él no hay culpabilidad. Él cargó con los pecados de toda la humanidad. Por eso en ese momento, cuando Él cargaba con todos los pecados de la humanidad, yo tuve que quitar mi mirada. Mi hijo tuvo que sufrir la más espantosa y terrible soledad, al punto que le dijo al Señor: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Pero es que en ese momento Él llevaba el pecado de la humanidad, Él llevaba tus pecados, Él llevaba mi pecado, Él llevaba nuestros pecados, y por eso el Padre quitó su rostro en su santidad. Pero cuando lo ve verdaderamente ya enterrado en una tumba, y Él hace su propio juicio y dice: Él es sin pecado, Él cargó la culpabilidad de esta humanidad. Entonces es ahí que yo tengo que desatar el kratos. La palabra poder aquí es kratos, el poder inherente de Dios, y resucitar a mi Hijo Jesucristo, para que tú y yo podamos estar aquí con certeza de vida eterna. Pero no solamente esto es para nosotros, esto es para todos, amados hermanos. Porque Él no murió por alguno. La tristeza más grande que Dios puede soportar es que muchos le dan la espalda, muchos lo rechazan, muchos dicen: no me interesa el cristianismo, no me interesa la vida de Dios, yo estoy cómodo como yo vivo. Y su destino, lamentablemente, no es el cielo, no es la casa del Padre. Su destino es el lago de fuego, donde muchos se dirigen. Eso causa tristeza y dolor en el corazón de Dios.
Alabado sea el Señor. Pero ahí no queda, dice el texto. Bendito sea el Señor. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Kratos, el Kratos de Dios, es el poder inherente de Dios. Gloria sea el Señor. Dice, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Poder, acá la palabra en el griego es dunamis. Dunamis es la fuerza que activa la vida de las personas. Es la fuerza que Dios desató cuando tú le dijiste a Jesucristo, Jesucristo, estoy arrepentido, Jesucristo, siento dolor por el pecado, por la vida que he llevado, Señor amado. Cuántas cosas malas yo hice, de qué forma viví, de una manera dándote la espalda todo el tiempo, y me arrepiento, Dios, y te pido que vengas a mi vida, y te pido que me perdones, y te pido que mi vida sea diferente, una vida transformada por tu poder. Y en ese momento el Señor desató el dunamis de Dios, el poder de Dios sobre nuestras vidas, el poder que hizo que nosotros ahora podamos tener esa vida transformada, una vida diferente. Ya no soy un borracho, ya no soy un delincuente, ya no soy un drogadicto, por lo menos a título personal, porque así yo vivía muchos años de mi vida. Ya no soy esa persona, ahora soy un hombre de Dios, soy un ministro del Señor, soy un predicador de la palabra de Dios. Amén. La gloria es para el Señor. Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, no por nuestras propias fuerzas, sino por pura gracia. Somos salvos, transformados por gracia. ¿Lo merecíamos? No. Por eso cuando Colosenses 2 decía, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Y cuál era ese acta de decreto que el Señor sabía reconocer cuando nos veía como pecadores? Precisamente eso, pecadores, condenados a una eternidad sin Dios. Pero Él llevaba la culpabilidad tuya, Él llevaba mi culpabilidad y nos miraba con esperanza. Te vas a salvar. Si tú pones tu mirada en mí, te vas a salvar. Si tú pones tu confianza en mí, te vas a salvar. No solamente salvar, sino sanar muchas veces. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a este camino enfermos, desahuciados por la ciencia médica? Pero gloria a Dios, Dios sabe hacer milagros. Dios sabe hacer milagros. En el versículo 20 dice, Efesios 1:20, dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole en los lugares celestiales. Esa energía, ese poder que operó en Cristo, es el mismo que operó en nosotros, amados hermanos. Es una dimensión de poder extraordinaria. Porque muchos a veces hasta en la ciencia médica no se explican cómo una persona pueda sanar de un cáncer, pueda sanar de un SIDA. Personas que encontraron moribundos en los hospitales y de pronto al escuchar la palabra de Dios, esa persona cree, pone su confianza en Dios. Alabado sea el Señor. Aunque algunos no. Pero qué maravilloso es poder entender una experiencia que yo tuve hace muchos años con un amigo de infancia, de juventud mejor dicho. Él se llamaba Adonai. Él llevó una vida muy libertina, muy perdida. Y él se contagió del SIDA, pero en este caso Dios hizo algo diferente a lo que quizás él acostumbraba a hacer. En el caso de la sanidad, a él no lo sanó el Señor, a él lo salvó el Señor. Y yo nunca me olvido cuando fui a su casa y lo visité a mi amigo Adonai y lo vi ahí muriendo, sin fuerzas para hablar, todo flaquito. Y nunca, yo estaba, Dios mío, no sabía cómo entrarle a la conversación, no sabía qué decirle, estaba con una impotencia. Dios mío, yo sabía que había ido para hablarle la palabra de Dios, pero en ese momento, no sé, me quedé inoperante. Pero nunca me olvido las palabras de mi amigo Donay cuando él me dice, Alejandro, no te preocupes por mí, yo ya le entregué mi vida a Jesucristo. Y cuando él me dijo eso, amados hermanos, porque es terrible, amados hermanos, ver un escenario de muerte, donde tú puedes percibir el olor de la muerte. Él estaba con SIDA,
estaba desahuciado, él estaba muriendo. Pero mira, aún en su lecho de dolor, en su lecho de tristeza, él me decía, no te preocupes, Alejandro, yo ya recibí a Cristo Jesús. ¿Y cuántas veces he visto eso, amados hermanas y hermanos, de personas en el lecho de muerte, diciendo, cánteme una alabanza? En el lecho de muerto, diciendo, ya no te preocupes, yo tengo a Dios, yo sé cuál es mi destino es el cielo, aunque estoy en este lecho de dolor, sufriendo. Por eso cuando nosotros reconocemos el poder de la resurrección de Cristo, nosotros podemos entender esa actividad, esa energía, ese poder, ese dunamis, el kratos de Dios que de pronto provocó Dios en nosotros, esta vida que nosotros tenemos, una vida diferente a la que vivíamos cuando caminábamos sin Cristo, sin Dios. Y somos hijos de Dios. Amén o no hay amén. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Fue un tremendo poder que operó en su resurrección. Esta palabra en el griego es energomi. Es la fuerza que operó en Cristo resucitándole. Es un conjunto de fuerzas que se activaron, amados hermanos. Pero para que nosotros podamos nacer para Dios, también Dios tiene que activar ese poder. Porque uno no cambia, porque de pronto se le ocurre cambiar. Yo he conocido gente y he conocido a algunas personas conocidas, ¿no?, que por ejemplo dejaron de consumir drogas. Y yo sé que para un drogadicto dejar de consumir la droga es terrible, provoca una esclavitud espantosa. Pero muchos me decían, ¿sabes qué? Yo ya no me drogo, ya yo no consumo ningún tipo de droga. Pero cuando yo miraba su vida no había cambiado. Seguían lisurientos, seguían siendo mal pensados, mal hablados. No había cambio. Habían dejado de consumir solamente las drogas, pero no había vida de Dios. ¿Saben por qué? Porque no conocían a Dios. Pero cuando uno conoce a Dios es diferente. Yo estoy muerto en mis delitos y pecados y de pronto escucho este mensaje. Escucho que hay un Cristo poderoso que trae cambio, que trae sanidad, que trae transformación. Y de pronto creo en ese mensaje y de pronto siento el dolor del pecado. Porque el pecado, amados hermanos, el pecado tiene que traer dolor al corazón de la persona. Pero cuando uno está insensible al dolor del pecado, entonces no pasa nada. Por eso vemos gente con un corazón duro, de piedra, que uno le habla, uno le predica, incluso uno le hasta derrama lágrimas, no pasa nada, son corazones de piedra. Pero saben una cosa, para Dios nada es imposible. Yo tenía un corazón de piedra. Yo nunca me olvido un escenario que recuerdo muchas veces, que va y viene, cuando estaba en prisión y mi madre venía con sus bolsas, con sus canastas, y en las canastas traía víveres, traía fruta, traía cosas que me servían, porque yo dentro de la prisión, yo cocinaba, yo tenía un carretaje, yo me cocinaba, yo no comía de la paila. Pero cuando mi madre llegaba, yo le decía a mi mamá, mamá, ¿me has traído plata? Mamá, ¿me has traído dinero? Le decía vez tras vez, ¿me has traído plata? ¿Me has traído dinero? Y mi madre llorando con lágrimas en los ojos, me decía, hijito, esto es lo que te he traído. Pero mi corazón era de piedra. Lo único que pensaba era en dinero, porque sabía que necesitaba dinero para seguir drogándome adentro. Corazón de piedra, amados hermanos. Un corazón insensible. Por eso cuando he estado estos días en Ayacumami, en Lima, celebrando sus 95 años, yo me he gozado viendo a mi mamá sonreír. Yo me he gozado cuando le filmaba, mi mamita levantaba sus manitos. Y decía al Señor, gracias, porque tú me estás concediendo este favor. Una madre que vi llorar, una madre que vi sufrir. Una madre que no dormía cuando yo me desaparecía por las noches. Pero esa madre, gloria sea al Señor, me está dando estas alegrías. Esa madre hoy en día tiene a Cristo en su corazón.
Y yo siempre le digo, Señor, quizás es posible, aunque está con sus dolencias, a veces le cuesta caminar, ¿no? Como una madrugada le escuché a ella que se iba al baño, ¿no? El baño estaba debajo de un altillo, y yo duermo arriba en el cuartito que hicimos para nuestro hijo cuando estuve en Lima. Y le escuchaba que se iba y me desperté. Y yo me bajé corriendo. No, prendí las luces, mamá, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Y yo decía, todavía puedo hacer algo por ella, ayudarla, compadecerme, hablarle, acariciarle, abrazarla. Eso es lo que hace Dios, amados hermanos. Esa es la vida que Dios nos ha dado. Es una vida diferente a la que nosotros teníamos. Es una vida transformada por el poder de Dios. Amén o no y amén. Esto es muy importante, amados hermanos, que nosotros podamos entender, para poder entender la valía de esta resurrección de Cristo, para poder entender realmente la naturaleza de ese Dios que nosotros tenemos, un Dios resucitado. Cuando yo voy a la tumba de Mahoma, ahí están los restos de Mahoma. Cuando yo voy a la tumba de Gandhi, ahí están los restos de Gandhi. O cuando vamos a la tumba de alguno de los muchos, Russell, de los testigos de Jehová, ahí están sus restos. Elena White de los adventistas, ahí están sus restos. El profeta Smith de los mormones, ahí están sus restos. Pero si uno tuviera la oportunidad de viajar a Israel, donde está la tumba de Jesús, hay un letrero grande que dice, no está aquí, resucitó. Y eso es lo que marca la diferencia. Nosotros no tenemos una religión, lo que nosotros tenemos es a Cristo, punto. Amén o no y amén. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Cristo está vivo. Y vive en el corazón de millones de personas, amados hermanos. Y cuando Cristo viene a la vida de cada uno de nosotros, no solamente viene a traer esa vida, esa seguridad, tengo vida, sino que Él vivifica, Él fortalece, Él hace de nosotros personas diferentes. Y quizás muchas veces lo vamos a escuchar de personas que de pronto son amistades o conocidos o compañeros de trabajo. Dicen, no sé, pero tú tienes algo especial, tú eres diferente a los demás. Eso es lo que hace Cristo. Eso lo hace Dios. Amén o no y amén. En el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo le dice esto a la iglesia. A los Gálatas, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Tremenda palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó, dice el apóstol Pablo. Pero saben, amados hermanos, el apóstol Pablo, él era un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo era un hombre que consentía en la muerte de los cristianos. Claro, no se le llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Era un hombre pecador, como muchos de nosotros lo hemos sido. Pero Cristo, dice él mismo por boca de Pablo, Él me amó. Yo era un perseguidor de la iglesia. Yo era un hombre perverso. Entraba a las casas y sacaba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Y a veces me pregunto, ¿cómo serían esas experiencias cuando venían los soldados romanos y rompían las puertas? Y quizás a las mujeres los jalaban de los pelos y a los puntapiés y a los puñetes se lo llevaban, porque los soldados romanos eran crueles, eran salvajes. Y ahí estaba Saulo de Tarso consintiendo todo eso, ordenando todo eso, hasta que él conoció a Jesucristo. Jesucristo se reveló a su vida.
Y después Él deja este legado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y quiero decirte, cuando Cristo verdaderamente vive en el corazón y en la vida de una persona, esa persona jamás vuelve a ser la misma persona. Jamás. Aunque tenga luchas, aunque tenga problemas, aunque enfrente las enfermedades más terribles, yo lo he vivido. Yo estuve al borde de la muerte cuando me enfermé del COVID-19. Era desesperante, era atroz soportar esas asfixias. Era terrible entender por qué ahora me tenían que poner pañales. ¿Por qué ahora me tenían que dar de comer en la boca? ¿Por qué ahora no tenía fuerza ni para pararme? Me tenían que levantar. Pero en medio de esa terrible situación, yo tenía la seguridad de quién estaba conmigo. Y estaba conmigo Dios, estaba conmigo Jesús, aleluya. Y aun cuando el diablo en una noche de un sábado por la noche se me reveló, lo vi cara a cara. Él me dijo, te vengo a matar. Yo no tenía fuerza ni para sentarme, no tenía fuerza para hablar, pero Dios me dio esa fuerza. Dios me dio de ese tsunami para poderme sentar y decirle, Satanás, yo te reprendo, fuera, vete, fuera. Y mi hijo es testigo de eso. Yo no podía hablar, yo no podía sentarme, pero por unos segundos me senté y grité con todas mis fuerzas, con las fuerzas que me supo dar mi Dios, para reprender a ese demonio que me vino a decirme, te voy a matar. Y acá estoy, amados hermanos, hablando de Cristo, predicando a Cristo, no del Cristo histórico, no del Cristo religioso, porque muchos tienen un Cristo histórico y religioso que no hace nada por ellos. No, nuestro Cristo está con los brazos abiertos. Él es el que te dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él está con nosotros. Como leía la pastora hace un rato, no, en Mateo 28:20, cuando el Señor dijo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días. No importa dónde te vayas. No importa en qué condición te encuentres. Él está ahí, mirando, escuchando. Él sabe todo. Por eso un día Él se va a levantar en un juicio, tanto a la iglesia como a la humanidad. Y Él va a juzgar a los hombres y a las mujeres por sus hechos concretos. Alabado sea el Señor. En segundo lugar, Cristo venció la muerte, el pecado. Él mismo, Él venció la muerte. Por eso cuando vemos en Hechos 2:24 y dice, no, que la muerte no pudo retenerla. La muerte es un poder, amados hermanos. Lázaro, sal fuera. Estaba enterrado en la tumba. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó y salió de la tumba. Pero Lázaro se volvió a morir. Y un día va a resucitar cuando el Señor venga. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, amados hermanos. Mientras tanto estamos acá, quizás con nuestras luchas, quizás con nuestras necesidades. Pero la pregunta que yo me hago siempre, ¿quién está con nosotros? Romanos 8 dice, ¿qué pues diremos? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén o no es amén. Me recuerdo un momento, me había endeudado, estaba en prisión, pero yo caminaba con un muchacho, a él le decían el chino Puicán, y yo me había endeudado, y la persona que me había endeudado, pues yo iba a recibir un dinero, yo sabía que iba a recibir dinero y no llegó ese dinero. Y mi amigo, que éramos juntos, el carretaje era el cocinero, ve que uno de sus, por así decirlo, de sus compinches viene con una chaveta grande, un chavetón. Yo no me di cuenta. Él sí. Y este hombre venía para
apuñalarme, Él se dio cuenta y se puso delante de mí, le agarró la mano y le dijo: con él no te metas. Yo respondo por él. Y lógicamente, cuando me di cuenta, tremendo chavetón, y dije: Señor, este venía a matarme por una deuda. Por eso ahora vemos la crueldad en las calles, amados hermanos. No pagaste 10 soles, que era la cuota, te mueres. No respondiste a la misiva, te exploto tu casa. No olviden, amados hermanos, que Jesús dijo que en los últimos tiempos la maldad va a crecer. Estos son los tiempos. Ya muchos ni se conmueven ver a un pobre chofer de un microbús o de un mototaxi o de un taxi o de un minivan en el timón lleno de balazos. La gente, mataron uno más. La gente se está volviendo insensible, amados hermanos. Pero ese es un operar demoníaco, amados hermanos. Ese es un operar de las tinieblas. Pero en medio de todo esto estamos nosotros, la iglesia del Señor. Estamos nosotros con el mensaje de poder, con el mensaje de cambio, con el mensaje de transformación. Amén o no hay amén. Alabado sea el Señor. Y por último, la resurrección de Cristo es nuestra victoria. Como yo empecé a decir al inicio, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué razón tendría estar acá? Pero Cristo resucitó. Y esa victoria es nuestra victoria. 1 Corintios 15, 56. 1 Corintios 15, 56. Tremendo. 56 y 57. Dice así. 1 Corintios capítulo 15, 56 y 57. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios. No dice que te va a dar. Si tú te has rendido a Cristo, si tú te has rendido a Dios, si tú tienes guía de Dios, tú eres un hombre victorioso, tú eres una mujer victoriosa. O cuando tú me puedes decir: pastor, yo sí entiendo eso, pero no es fácil. ¿Quién te ha dicho que el cristianismo es fácil? ¿Acaso cuando tú te convertiste te dijeron que tienes que enfrentar a demonios? ¿Te dijeron que ibas a tener problemas? ¿Dificultades? El evangelista, yo soy evangelista, y yo cuando predico como evangelista, yo no digo vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a tener que enfrentar esto y lo otro de manera negativa. No, yo lo que digo, ¿sabes qué? Cristo está acá, el Señor tiene un propósito para tu vida. Entrégale tu vida a Cristo, arrepiéntete en esta noche o esta mañana, el tiempo que toque, ¿no? Y acepta a Cristo en tu corazón. Los pastores, ya soy pastor también, los pastores después tenemos que preparar al rebaño y diciéndole, como Jesús dijo en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. ¿Qué son aflicciones? Son momentos difíciles, son dificultades. Nunca me olvido cuando mataron a mi hermano y me llaman por teléfono, Panamericana Televisión. Señor, ¿usted es el señor Alejandro? Sí, yo soy. Ay, su hermano está gravemente enfermo, está en un hospital. Mentira, ya lo habían matado, sino que querían sacar mi información. Yo querían que eran extorsionadores. Pero me quedé sorprendido cuando me colgaron, ya después de que me despedí. Solamente me preguntaron: ¿cuándo usted viene para Lima? Yo no respondí, porque yo no creía. Y cuando mi hermana me llama y le suena el teléfono y yo respondo, y mi hermana llorando, y me dice: mataron a Juan, mi hermano menor. Pero mi hermano menor tenía a Cristo, mi hermano menor caminaba con Cristo,
Y en el momento de su muerte, estos delincuentes que vinieron a robar, ahí en la Universidad La Molina, donde él trabajaba, vinieron a robar y le dispararon con tanta, Dios mío, con tanta, no sé con qué palabra utilizar, con tanta desgracia, que la bala que fue dirigida a la pierna le destrozó la vena femoral y murió en segundos. Pero yo sé dónde está mi hermano. Amén o no hay amén. Esos son momentos de aflicción. Son momentos duros, amados hermanos. Pero gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 8. Colosenses capítulo 2, del versículo 8 al 15. Colosenses capítulo 2, del versículo 8 al 15. Lo hemos leído, pero vamos a leerlo una vez más. Colosenses capítulo 2, del versículo 8. Dice así. Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria es nuestra victoria, amados hermanos. Y quiero insistir, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué sentido tendría estar acá? Pero Cristo resucitó. Y si tiene sentido la vida cristiana. Y si tiene sentido el poder decir, voy a predicar la palabra de Dios. Si tiene sentido el poder dar fe del testimonio de mi vida, de las cosas que Dios ha hecho, cuando vivía peor que una basura, cuando nadie daba medio, cuando me encontró medio loco en las calles, y puedo decir, sí, eso hizo Cristo conmigo. Yo estaba loco, yo era delincuente, yo era borracho, yo era drogadicto, pero ya no. Cristo cambió mi vida, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con muchos. Recuerdo un testimonio de un técnico del INPE cuando estábamos yendo al penal de Chayapalca. Durante casi 3 horas no nos dirigió ni una palabra. Y en un momento él voltea hacia nosotros y nos dicen, así con cólera, había habido un motín 15 días antes. Había 7 INPEs en el hospital con fractura en los costillas. Y él nos dice eso. ¿Para qué vienen? ¿Para qué vienen ustedes acá? Estos malditos no necesitan nada. Miren, tenemos 7 compañeros en el hospital con fracturas. Pero ellos no dijeron que ellos habían asesinado a 4 de ellos. A uno lo habían metido 32 balazos. Un muchacho que había escuchado la palabra de Dios, pero que en ese momento tontamente tomó la decisión de unirse al grupo que estaba en rebeldía, que estaban amotinados. Y él huyó con ese grupo, y de seguro cuando salieron los soldados, cuando salieron los INPE con fusiles, en algún momento lo encontraron y lo cosieron a balazos. Eso no me dijo. Nosotros tampoco sabíamos eso, porque todavía eso no había salido como noticia pública. Pero yo le dije a ellos, a este hombre, le dije, yo entiendo lo que tú sientes, pero sabes una cosa, casi todos los que estamos acá en esta camioneta contigo somos expresidiarios, y nosotros hemos conocido a Cristo, y nosotros creemos que Jesucristo puede cambiar la vida de un privado de su libertad. Por eso venimos. Pero él seguía en esa cólera, en ese tesón. No, esa ropa que traen, vayan, regálselo a la gente de los alrededores.
O sea, había una cólera tremenda. Pero ¿saben una cosa? Llegamos al penal de Chayapalca y no nos dejaron entrar. Solamente nos dijeron, vayan, dejen todo. Teníamos permiso para ingresar, no nos dejaron ingresar. Dejamos la ropa y después, ahora, ¿y dónde vamos? Nos tuvimos que quedar una noche. ¿Y ahora dónde vamos a ir a dormir? Pero Dios tocó el corazón del director de este presidio y nos dijo, vayan allá a las literas donde están los agentes penitenciarios del INPE. ¿A las literas de los agentes? Si esta gente nos mira con odio. Si por ellos fueran, no hagan que nos moramos de frío en la calle. Pero no, era plan de Dios. Era propósito de Dios. No pudimos predicarles a los presos dentro de una prisión. Ahí en Chayapalca. Después lo hemos ido varias veces y los hemos predicado. Pero era ellos a quienes nosotros teníamos que predicarle. Y así fue esa noche. Uno a uno, todo empezó con una señorita que se acercó y empezó a preguntarnos. Y ahí empezamos. Y vemos, uno a uno se empezaban a sentar, a escuchar la palabra de Dios. Y nos dimos cuenta que ellos también necesitaban de Cristo. ¿Por qué le digo esto, amados hermanos? Porque usted no se imagina cuánta gente sufre, cuánta gente necesita a Cristo. Y la pregunta que yo me hago, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás colaborando? ¿Le estás hablando? ¿Le estás diciendo que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo poderoso, que puede cambiar sus vidas? Vamos a orar. Que Dios nos ayude en esta mañana. Pero hay mucha gente que no conoce a Dios. Padre, Señor mi Dios, perdónanos Dios. Perdónanos Dios. Queremos seguir adelante. Queremos seguir predicando tu palabra. En algún momento Jesús caminaba por las aldeas y dice la Escritura que al ver las multitudes, Él tenía compasión de las almas, porque los veía como ovejas perdidas que no tienen pastor, sin guía, sin dirección, Señor. Y eso es lo que vemos en este tiempo, Señor amado. A mucha gente sin guía, sin dirección, Señor amado. Pero miramos con esperanza, mi Dios. Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, la necesidad es mucha. Mira cuánta gente no conoce de mí. Pero Él decía, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero esos obreros somos nosotros, que tenemos que llevar este mensaje, que tenemos que predicar el Evangelio, que tenemos que ganar las almas, Dios mío. Jóvenes, adolescentes, familias que no tienen a Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a mis hermanas. Ayuda a mis hermanos. Quizás alguno de ellos no tiene esa motivación y me pregunto por qué. ¿Por qué no se agrada de ti, Señor? Es que no te conoces, Señor. Porque cuando uno te conoce, uno se agrada de ti. Uno anhela tu presencia. Uno anhela escuchar tu palabra, alabarte, adorarte, Señor. Predicar el mensaje del Evangelio, aun cuando quizás no tenga mucha palabra, mucha facilidad, pero anhelo estar en la presencia de Dios. Como cuando veía esta película anoche y este pastor que venía a comprar la casa de esta mujer que era una guerrera de oración, y cuando él entra a este cuarto y el pastor dice, entra 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y cuando a su esposa le dice, mi amor, ¿qué estás haciendo? En este cuarto vivió una mujer de oración, porque se siente la presencia de Dios. Eso queremos vivir, Señor. Esas motivaciones queremos tener para vivir para ti. Para poder decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, gracias por los milagros.
Gracias por las sanidades. Gracias por la salvación de las almas. Mañana nuevamente vamos a ir a Camino en la Vida, Señor. Allá hay casi 40 muchachos que están luchando por salir de las drogas y del alcoholismo y otras, Señor amado, otras adicciones, Padre. El jueves estaremos en el penal, Señor amado, aunque nuestros pastores vienen el día martes de Lima con otros jóvenes. Pero yo tengo un compromiso ineludible, Señor. Tengo que estar en el penal el jueves, Señor, para predicar tu palabra, Señor. ¿Estaremos aquí estos días con nuestros pastores? Claro que sí, Señor. ¿Estaremos escuchando la palabra? Claro que sí, Señor. ¿Estaremos invitando a otros? Por supuesto, mi Dios. ¿Estaremos enfocados en los asuntos del reino? Claro, mi papá. Porque para eso tú nos has llamado, Señor. Te pido por los que no están aquí en esta tarde, Señor. Tú les conoces nombre por nombre, Señor. Oramos por ellas, por ellos. Oramos también por los que se han apartado, Señor. Hay algunos que no vienen, Señor, hace mucho tiempo, Señor. Pero oramos, Padre mío. Oramos para que la luz de Cristo ilumine su caminar y su andar y vengan al camino del Señor. Oramos igualmente por los que no te conocen, Padre mío. Oramos por ellas, por ellos. Quizás más cerca de lo que podamos imaginar. Tenemos a alguien que conocemos que no tiene a Cristo. Y que ya Dios en nuestro corazón ponga ese deseo, ese sentir de poderle hablar de Cristo, Señor. Padre, quizás hay alguien en esta tarde, aquí en el templo, que no tiene a Cristo. Y hoy es el día de salvación para él o para ella. Que pueda tomar su decisión, Señor. Es personal la salvación. Pero si hubiera alguien esta tarde que quiera aceptar a Cristo en su corazón, puede repetir estas palabras. Ahí donde tú estás, eres tú y Dios. Di conmigo, Padre Santo, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón y sé mi Dios y mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, cuando una pecadora se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hay gozo en el corazón del Señor. Y también hay gozo en nuestros corazones. Padre, queremos que esta iglesia siga creciendo, Señor. Queremos que muchos vengan al conocimiento de la verdad, Señor. Y que muchos se salven, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice tu palabra. Tú la envías, Dios mío, con un propósito, Señor. Yo creo que hablar del poder de la resurrección de Cristo es una gran bendición, Señor. Porque es conocer a nuestro Dios en su naturaleza misma, como un Dios poderoso, todopoderoso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.